Vamos a la palabra del Señor. Libro de Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 41 al 52. Palabra de Dios dice así, Lucas 8, 41, 52 dice: Entonces vino un varón llamado ¿cómo? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, les rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra en esta mañana. Amén, iglesia. Amén. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Bien, este es un pasaje muy leído y seguro que algunos ya se lo saben hasta de memoria. Es un pasaje que se ha llevado a la televisión, a los videos, a las películas. El pasaje de la mujer del flujo de sangre, pero no es ahí donde está la instrucción de Dios en esta mañana. Hoy, mientras estudiaba anoche la palabra para este día, el Señor me llevó a este texto y me quiso enseñar varias cositas que la quiero compartir con ustedes, porque creo que Dios se ha de glorificar en esta mañana con nosotros. Primero, dice el versículo 41, que vino un varón llamado Jairo. La palabra Jairo significa iluminado de Dios. Significa Jairo. Pero oiga esto, iluminado de Jehová significa Jairo. Jairo no era un cualquiera. Jairo era un principal dentro de la sinagoga de los judíos. O sea, Jairo no era un muchachito demandado. Jairo era una persona de autoridad. Pero, viendo una situación en la cual él no podía hacer nada, y viendo una necesidad tan fuerte como la de una hija en cama muriendo, Jairo empezó a despojarse de todo temor externo e interno. La palabra de hoy tiene que ver con esto, con despojarse de todo lo que pueda impedir tu bendición. Porque es posible que estemos al borde de una crisis, pero aún en medio de la crisis no estemos dispuestos a vencer lo que nos impide salir de la crisis. Estar en crisis no es malo. Muchas veces hay un proverbio que dice que las mejores ideas surgen en tiempos de crisis. Estar en crisis no es malo, porque si no hubieran crisis, Dios no hiciera milagros. ¿Por qué hay milagros? Porque hay crisis. Y no sé si esté frente a alguien en esta mañana que necesita un milagro de Dios. Pero para poder operar o poder atraer milagros, intervenciones sobrenaturales de Dios, hay que romper con ciertos obstáculos.
con ciertos impedimentos. Ejemplo, Jairo, un hombre de los principales dentro de los judíos, se le enferma, dice el versículo 42, su única hija. Mírenlo bien, dice, porque tenía una hija única. ¿Cuántos saben lo que es un hijo único? ¿Cuánto se añoña un hijo único? ¿Cuánto se quiere un hijo único? ¿Cuánto se valora un hijo único? ¿Cuánto usted le da relevancia cuando hay un hijo único? Mientras usted tiene 3 hijos, 4, 5, 6, usted le da a alguno quizás una preferencia, pero cuando es el único, ese muchacho es el todo ahí en la casa. Esa es la monería, la ñoñería, el todo se le para ese muchacho, para esa muchacha también. Imagínense, Jairo tenía una niña única de 12 años y enfermó gravemente de tal manera que estaba muriendo. Pero a Jairo no le importó ser un religioso, no le importó su posición. Y Jairo empezó a decir, bueno, aquí hay una de dos. O me mantengo con mi posición en que mi hija se muera, o depongo de mi posición y busco una solución en Jesucristo. ¿Sabe usted que hay tantas maneras de ser soberbio? Y una de ellas es, aunque saber que me estoy hundiendo, no salgo de mi posición. Aunque saber que me estoy muriendo, no pido que me ayuden. Hay personas aún dentro de la iglesia de Cristo, aún en el ministerio, aún en el pastorado, que se están hundiendo cada día más y por no renunciar a su posición de soberbia, no buscan ayuda. Amado, el que se humilla, Dios lo exalta. Desde que Jairo dijo en su corazón, necesito ayuda, y había oído de la fama de Jesús, y corrió a los pies de Cristo. Miren lo que Jairo hizo. Jairo no fue y sacó la credencial como hacemos nosotros. Los hombres somos muy dados a sacar la credencial y decir, yo soy fulano de tal, principal de la sinagoga de los judíos. Jairo no llegó así. Cuando Jairo llega a Jesús, versículo 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, le rogaba que entrase en su casa. O sea, Jairo tan pronto toma la decisión, ya se estaba humillando. A veces nosotros, por no renunciar a ciertas posiciones personales e individuales, preferimos morirnos, obstinados, somos duros de cerviz, el cuello obstinado. No, aunque me esté secando, aunque me esté muriendo. Eso pasa muchas veces en el ministerio. No pedimos ayuda a alguien, aunque nos estemos hundiendo. A veces nos creemos que estamos tan bien, que estamos tan mal, por no pedir ayuda. Jairo sabía que en él no había posición ni manera de resolver su problema, pero oyó de Jesús. Y despojándose de su autoridad, empezó hacia buscar la solución. Y corrió a Jesús, pero no corrió con la credencial de los hombres, corrió humillado. Y tan pronto ve a Jesús, se le tira a los pies. El mejor lugar son los pies. Ese lugar no le gusta mucho a la gente. Se le tiró a los pies y dice que le rogaba que entrara, ¿dónde? En su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, ¿qué pasó con Jairo? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice? Que la multitud lo oprimía. Fíjese, Jairo, por su condición de religioso, pudo haber usado su esfera y pedir una cita con Jesús.